Bienvenidos a este tercer vídeo. Hemos visto qué es el sistema educativo, dónde se desarrolla, qué pretende. Hemos visto qué preguntas responden dentro del currículum. Hemos visto en el vídeo anterior qué distintas concepciones puede haber y ha habido a lo largo de la historia acerca de lo que son las matemáticas. Pero ¿qué pasa con el aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje? En el aprendizaje ocurre lo mismo que las matemáticas. Podemos hablar de diferentes formas de ver el aprendizaje que han cambiado con el tiempo y que determinan claramente lo que nosotros podemos hacer luego en nuestra clase de matemáticas. Los currículos que tenemos están influidos por estas diferentes maneras de ver el aprendizaje. Podríamos ver que el aprendizaje es una colección de estímulos y respuestas. Por tanto, para aprender es necesario asociar la respuesta correcta al estímulo correcto. Ese proceso de asimilar un estímulo a una respuesta es lo que permite el aprendizaje. Por tanto, si un alumno no aprende, es porque no está suficientemente atento, no está suficientemente motivado, no está estableciendo bien esa asociación entre estímulo y respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues ese alumno tendrá que repetir, tendrá que volver a enfrentarse a ese estímulo para volver a generar esa respuesta. Pero esa no es la única forma de entender el aprendizaje. Posteriormente, en la psicología, se abordó una manera de entender el aprendizaje diferente. El cerebro ya no era solamente un lugar donde se producían esos estímulos y esas respuestas. El cerebro funcionaba como un ordenador, es decir, recibía información y la procesaba, y la guardaba en la memoria, devolvía una respuesta. Por tanto, lo interesante aquí era adquirir y perfeccionar procesos generales de aprendizaje, hacer esquemas, técnicas de estudio, etcétera, que permitieran al cerebro procesar mejor la información que tenía, que le llegaba a través de los sentidos. A lo mejor el alumno, en este caso, si no aprendía, no era tanto porque no estuviera atento, sino porque no disponía de los programas necesarios para procesar esa información. Sin embargo, no es esa la única forma de entender el aprendizaje. Aprender también es visto como una manera de encontrar reglas, pautas, patrones que permitan reducir la incertidumbre. Realmente, cuando aprendemos, lo que estamos haciendo es encontrando nuevas relaciones entre unos esquemas mentales que ya tenemos. Si vosotros visualizáis por un momento el esquema mental que tenéis acerca de la suma como adultos, ese esquema es muy rico, tiene muchos elementos. Habéis sumado en muchas ocasiones, visibilizáis o igualáis la suma a la unión de objetos, a la fusión de los conjuntos, a la unión de los conjuntos. Tenéis, seguramente a lo largo de vuestras carreras, habéis estudiado incluso sus propiedades, la mutativa, la asociativa, la distributiva. Incluso habéis hecho, en algún caso, habéis podido estudiar hasta la aritmética de piano. Pero un niño aún no tiene un esquema tan profundo de la suma. Son sus experiencias las que van a ir haciendo que enriquezca ese esquema mental. Por tanto, la función del aprendizaje es relacionar nuevas cosas. En la imagen tenéis un poco ese esquema, esa idea de esquema que recogería el concepto software libre en este caso. O sea, ese concepto para algunas personas solamente será el pingüino de Linux, para otras estará compuesto por un montón de elementos. Cuanto más rico es un esquema, más hemos aprendido. Por tanto, aprender es enriquecer los esquemas a través de la experiencia y enriquecer las conexiones entre esos esquemas. Últimamente también estamos hablando de otras maneras de aprender, de otras formas de aprender. En este caso, el aprendizaje podría ser el proceso de asimilación al que accedemos a través de diferentes inteligencias.
y notablemente influido por nuestras emociones. Por tanto, el aprendizaje se tiene que entender desde esta teoría de una inteligencia múltiple y de una inteligencia emocional. Podríamos hablar de alguna manera que cada individuo tiene una combinación única de inteligencias. Puede ser más corporal cinético, puede ser más musical, puede ser más lógico matemática. Por tanto, cuando un alumno no aprende es porque no estamos comunicándonos con él a través de la inteligencia con la que mejor se desarrolla. Para una persona muy musical, si conseguimos transmitir las propiedades de un concepto matemático a través de una canción, a través de un sonido, a través del ritmo, a través de algún elemento relacionado con la música, vamos a acceder mucho más fácil que a través de la lengua, el discurso oral, por ejemplo. Entonces las personas aprenden de formas diferentes en función de sus inteligencias múltiples y, por supuesto, tienen un componente emocional muy fuerte. Podemos entender aquí el esquema de aprendizaje como que primero hay que captar la atención, después hay que predisponer emocionalmente al alumno hacia lo que vamos a enseñar y posteriormente acceder, presentar los contenidos, presentar los distintos conceptos a través de muchos tipos de inteligencia. No abusar única y exclusivamente de la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico, matemática o espacial, que han sido las que tradicionalmente han servido de base al aprendizaje. Por último, podemos hablar de otras teorías del aprendizaje que entienden el aprendizaje como aquel que se produce entre individuos. Las personas aprenden a partir de los conocimientos previos cuando construyen ellos mismos el significado. Cuando en esa interacción, en ese desarrollo lógico, los alumnos están estableciendo esa construcción del significado. Podríamos hablar también de la influencia del maestro. Aprender es un proceso que se hace con ayuda de otros, dentro de un medio, dentro de una interacción. Vygotsky decía que hay una zona próxima. La imagen tenéis esa idea, esa zona de desarrollo próxima. El primer círculo en el que está metido el alumno es lo que el alumno puede aprender por sí solo. El círculo exterior son tareas a las que no puede llegar. En medio está esa zona de desarrollo próximo que con la ayuda del maestro el alumno va a ser capaz de superar lo que puede aprender por sí solo y acercarse a aquello que no es capaz de aprender todavía. Aprender es por tanto el resultado de ese desarrollo psicológico, como veíamos antes. La posición que nosotros tengamos hacia el aprendizaje y la posición que el currículo plantea para el aprendizaje se recoge bajo la metodología que utilizamos y los recursos. En la imagen veis que si entendemos que el aprendizaje necesita de los experimentos, plantearemos una clase, un entorno, una escuela que tenga en cuenta esos elementos. Entonces es muy importante posicionarse dentro de esas formas de entender el aprendizaje para saber cómo enseñar a nuestros alumnos. En el siguiente vídeo tendremos ocasión de verlo, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.